por favor, poner a grabar esta sesión, en la cual vamos a dar inicio al estudio de nuestro primer subcomponente, el que tiene varios elementos incluidos, que es el sistema endocrino, la farmacología del sistema endocrino. Afortunadamente, ustedes ya revisaron la fisiología y ya revisaron la fisiopatología del sistema endocrino, lo que nos hace a nosotros tener un apalancamiento sobre el cual trabajar y buscar cuál puede ser la injerencia farmacológica en las alteraciones del sistema endocrino. Sistema endocrino que es básicamente el espejo del sistema nervioso central, en el cual la diferencia es esencialmente la velocidad de la respuesta. Mientras que el sistema nervioso es un sistema de respuesta inmediata, el sistema endocrino es una forma de respuesta mediata o inclusive tardía en algunos casos. Y esto se debe a que mientras el sistema nervioso funciona en base a impulsos, el sistema endocrino funciona a través de síntesis de proteínas en la mayoría de los casos, sea estímulo o sea inhibición de esa síntesis de proteínas. Y automáticamente cuando hablamos nosotros de síntesis de proteínas, recordarán ustedes que eso denota tiempo. Eso es algo que no ocurre de forma inmediata. A eso le podemos añadir que clásicamente el sistema endocrino utiliza intermediarios para la ejecución de sus acciones. Intermediarios que pueden actuar de forma parácrina, de forma endocrina, es decir, en el mismo sitio que se fabrican o en un sitio distante, remoto. Estos mediadores, dependiendo de qué tanto es conocida la estructura, la secuencia de aminoácidos, reciben la denominación de factores cuando esa secuencia no está totalmente identificada, o se denominan hormonas cuando ya se conoce esa composición. Y entonces, digo, el sistema endocrino funciona en base a factores u hormonas estimulantes o inhibitorias, que son, por su naturaleza proteica, no susceptibles, en la gran mayoría, de administración por vía oral, por una cuestión lógica de desnaturalización. Entonces, con todo ese preámbulo general, lo que nosotros vamos a partir en la sesión del día de hoy es analizando el eje, analizando el corazón de ese sistema endocrino que está constituido por el eje hipotálamo hipofisario. Ustedes recordarán que la glándula hipófisis está a su vez anatómicamente dividida en dos componentes, la hipófisis anterior o adenohipófisis, la cual es la que guarda vinculación con el hipotálamo en un mecanismo de autocontrol, de retroalimentación, de feedback. Y luego tenemos la hipófisis posterior, que es independiente, si cabe la palabra, de la actividad del hipotálamo y que por lo tanto no tiene esa autorregulación o ese feedback, esa retroalimentación. Si intentamos nosotros entonces ir haciendo un sumario de qué es lo que podríamos nosotros actuar, permítame por favor compartir nuestra pizarra para tomar algunos apuntes, para hacer algunas acotaciones y sobre todo para guiar lo que queremos nosotros discutir. Entonces, el primero de los elementos que podríamos nosotros destacar es la corticotrofina o la famosa adrenocorticotrofa, la hormona adrenocorticotrofina, también conocida como la ACTH. ACTH que recordarán ustedes que se forma a partir de un estímulo hipotalámico que es el de la CRH, de la hormona liberadora de corticotrofina, que estimula en el hipotálamo la formación de el precursor de la CTH, un péptido grande
la proopiomelanocortina. Proopiomelanocortina que sufre una modificación post-traslacional, es decir, postsíntesis, dentro del mismo hipotálamo, dando lugar a tres productos. El primero, el que es el objeto de nuestro estudio, la ACTH. El segundo, la hormona estimulante de los melanocitos gamma, la melatonina. Y el tercero, la beta-lipotrofina, que es la materia prima, es el precursor de las endorfinas. Entonces, esta ACTH formada a nivel hipotalámico es transportada a la hipófisis anterior a través del istmo, se almacena en la hipófisis anterior y se libera de forma pulsátil, por pulsos, siguiendo lo que nosotros conocemos como el ciclo circadiano, es decir, la mayor liberación en la mañana y conforme transcurre el día va decayendo progresivamente. En términos generales, se supone que el pico de ACTH es alrededor de las 5 o 6 de la mañana y los niveles más bajos van alrededor de las 6 de la tarde aproximadamente. Eh, Cabe destacar que en el caso del ACTH puede existir pulsos adicionales, puede existir secreción adicional de ACTH que va de la mano con las situaciones de estrés. Como parte de la respuesta al estrés, recordarán ustedes que se necesita catecolaminas y eso está controlado por pulsos de ACTH. Cada vez que ustedes tienen una situación de presión, de estrés, de necesidad de respuesta, se libera un chorrito de ACTH para apoyar, para ayudar en esa gestión. ¿Cuál es la función de la CTH? La CTH tiene como órgano blanco, como órgano efector, las glándulas suprarrenales, específicamente la corteza suprarrenal. Y tendrán a bien recordar ustedes que cuando la ACTH se une a su receptor de membrana en la corteza suprarrenal, es un receptor tipo proteína G que por lo tanto estimula adenilato ciclasa y elevación de AMP cíclico en último término. La elevación del AMP cíclico es el paso limitante para el control de la síntesis de adenocorticoesteroides a nivel suprarrenal. Básicamente, ustedes tendrán en mente el paso de colesterol a pregnenolona, que es el inicio de la cadena. Ese paso es estrictamente dependiente de la actividad de la CTH. Producto final de la estimulación de la CTH, suben, por lo tanto, los adrenocorticoesteroides, cortisol, cortisona, dehidroepiandrosterona, y los andrógenos suprarrenales, progestágenos, estrógenos, testosterona. En la actualidad, y debido a que nosotros tenemos disponibles adrenocorticoesteroides sintéticos, ya no tiene lógica, ya no tiene aplicabilidad administrar ACTH. Ya no tiene uso terapéutico, porque es mucho más práctico dar directamente el producto final que nosotros necesitamos. Entonces, ¿para qué le revisamos? ¿Por qué revisamos la ACTH? Porque la ACTH todavía es útil para lo que nosotros conocemos como el test o la prueba de la ACTH, que no es sino un mecanismo para poder evaluar si se trata de insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison versus insuficiencia suprarrenal secundaria o deficiencia hipofisaria. Por lo tanto, la utilidad potencial actualmente de la CTH es diagnóstica, es para poder discriminar a qué nivel se encuentra la falla en la síntesis de los adrenocorticoesteroides. Existe adicionalmente una prueba que se llama el test de la CRH y que es importante distinguir porque dar CRH tiene una connotación diferente. Dar CRH nos permite evaluar cuál es el origen de la ACTH
Y por lo tanto, el test de las RH es para evaluar, para discriminar entre la enfermedad de Cushing y la presencia de tumores secretores de ACTH ectópicamente, aquellos que no están relacionados con la función hipofisaria. Entonces, en cualquiera de los dos casos, es un mecanismo diagnóstico el que nosotros tenemos. Dar ACTH indudablemente va a producir efectos indeseables. Comenzando desde lo más sencillo, lo más simple, que nosotros utilizamos ACTH de origen animal, entonces va a haber reacciones anafilactoides, fiebre, escalofríos, etcétera, pudiendo llegar en algunos casos hasta el shock anafiláctico, por supuesto, y vamos a tener una sobrecarga de glucocorticoides, producto justamente de la administración de ACTH, con todas las manifestaciones que ustedes ya se pueden imaginar: estimulación cardíaca, elevación de la presión arterial, bla, 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 todo lo que se produciría. Esa, nuestra primera hormona, la ACTH, la hormona adrenocorticotrófica. La segunda que podríamos mencionar nosotros, para ustedes me imagino mucho más atractiva, la hormona de crecimiento, la GH, o también conocida como la somatotrofina. Una hormona que se produce a nivel hipofisario en respuesta a también una hormona hipotalámica, la GHRH, la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Esta hormona de crecimiento guarda una analogía desde el punto de vista químico con la hormona estimulante del tiroides. Esta GH es un péptido sencillo que se libera también de forma pulsátil, sin embargo lo hace de forma opuesta a la ACTH. La GH se libera principalmente durante las horas de sueño. De ahí que la analogía, el adagio que utilizaban las abuelitas es totalmente cierto. ¿Qué se necesita para crecer? Tres elementos: comer, jugar y dormir. Nutrición, ejercicio y sueño. La hormona de crecimiento se caracteriza por estimular una serie de procesos bioquímicos en el organismo tendientes a la multiplicación celular y al crecimiento óseo. Esta hormona de crecimiento va disminuyendo su secreción a lo largo del tiempo conforme va avanzando la edad y es contrarregulada por la denominada hormona inhibitoria de la hormona de crecimiento, o también conocida como la somatostatina. Esta hormona de crecimiento tiene la particularidad que no guarda analogía química con las de otras especies. Esto es muy interesante, porque quiere decir que no hay posibilidad de hacer reemplazo hormonal utilizando hormona de crecimiento de otras especies animales. Eso durante muchos años fue una limitación muy importante, hasta que hace aproximadamente unos 35 años atrás, nosotros fuimos capaces, gracias al desarrollo de la biotecnología, de poder sintetizar, de poder fabricar hormona de crecimiento recombinante humana. Y eso hizo indudablemente que cambie el panorama de potencial terapéutico. Con hormona de crecimiento, nosotros tenemos que tener en mente cuál es el uso adecuado para evitar, sobre todo, el mal uso. Eso me lleva a reflexionar con ustedes que cuando hacen ustedes el control del niño sano, ustedes van a evaluar la edad versus la talla. E independientemente de la situación que tenga ese niño, lo que debe suceder es esto: todo niño, conforme avanza la edad, tiene que ganar talla.
tiene que crecer. Ese es el comportamiento fisiológico. No tiene mayor lógica, no tiene mayor sentido entrar en la discusión de los famosos percentiles, que si el niño está en el percentil 10, si está en el percentil 50, si está en el percentil 90, si se usa la curva americana, la latina, la ecuatoriana, eso es irrelevante. Lo que sí es fundamental es que todo niño tiene que crecer de manera sostenida. El momento que ustedes hacen el control de este niño y sucede esto, y ustedes ven que de un control a otro no hay ganancia de talla, no hay crecimiento, se estanca el crecimiento, automáticamente significa que algo no está bien. Automáticamente significa que hay una alerta y que tenemos nosotros que definir qué es lo que sucede. Frente a este comportamiento que he graficado yo en la línea punteada roja, esa meseta, nosotros deberíamos plantearnos, en el Ecuador al menos, tres diagnósticos diferenciales. El primero, el más fácil, el más sencillo, producto de esta clase justamente, es que ustedes sospechen que ese niño tiene deficiente cantidad de hormona de crecimiento, por cualquier razón que sea. Y entonces ustedes lo que van a hacer es mandarle al laboratorio, solicitar que midan hormona de crecimiento para evaluar qué es lo que sucede. Y si viene el nivel de hormona de crecimiento bajo, ya ustedes pueden empezar a sobarse las manos y dicen, ahí está, me tocó un caso de deficiencia de hormona de crecimiento. Sin embargo, y aquí viene el llamado de atención a ustedes, como estamos en el Ecuador, por favor, no aceleren su impresión diagnóstica, porque es posible que ese niño que tiene estancado el crecimiento, ese niño que se detiene el crecimiento, no tenga deficiencia de hormona de crecimiento, pese a que ustedes están evaluando y está baja. Es posible que ese niño tenga hipotiroidismo. Y por favor recuerden que el hipotiroidismo es al menos 20, 30 veces más común, más frecuente que la deficiencia de hormona de crecimiento. Y recordarán ustedes que el problema es que cuando hay hipotiroidismo, se dispara la TSH y al dispararse la TSH reprime la liberación de hormona de crecimiento. Entonces este resultado es falso, es un falso positivo, porque el problema es el hipotiroidismo, no la hormona de crecimiento. De hecho, si ustedes corrigen el hipotiroidismo, la secreción de hormona de crecimiento se normaliza y el niño va a crecer. Entonces, por eso es importantísimo, por favor, insisto, cuando ustedes vean que se aplana, que se hace meseta el crecimiento, primero pidan hormona tiroidea, primero pidan una TSH para ver cómo están los valores. Si la TSH está normal, entonces ahí vamos a medir hormona de crecimiento. Fundamental. Pero les decía que hay una tercera posibilidad en nuestro medio. En nuestro medio existe una posibilidad que en la mayoría del mundo es inusual, es remota, es poco frecuente, porque se trata de una problemática descrita hace 30 años y un poco más por un pediatra israelita que observó que en la población israelita había personas que tenían talla corta, pero que no tenían un aspecto acondroplásico, que no parecían sufrir de enanismo. Ustedes saben que en el enanismo hay una desproporción corporal muy llamativa, de la cabeza, de las manos, de los miembros en general.
Este pediatra observó que había personas que tenían una mejor simetría en su talla corta. Les hizo análisis genético y lo que él encontró fue algo no descrito hasta ese entonces. Había un defecto, había una mutación en el receptor de la hormona de crecimiento. A este síndrome se le bautizó con el nombre del pediatra israelita como el síndrome de Laron. En ese entonces, quien va a ser después profesor de endocrinología de ustedes en clínica, el doctor Jaime Guevara, estaba haciendo él sus estudios y se acordó que en su nativa Loja había también personas de talla corta que no parecían acondroplásicos. Se regresó a estudiar esta población y encontró en efecto que tienen deficiencia del receptor de hormona de crecimiento, una mutación muy parecida a la descrita por Laron, con la gran diferencia que el síndrome de Laron original, además de talla corta, se asocia a compromiso neurológico. Hay un mal desarrollo cerebral y por lo general se asocia con retardo mental. La versión ecuatoriana del déficit de receptor de hormona de crecimiento no tiene ese componente. Los varones ecuatorianos afortunadamente tienen un desarrollo cerebral muy bueno y una función cognitiva preservada. Es por esa razón, es por esa razón que en el Ecuador está congregada la segunda población más grande del mundo de personas con déficit de receptor de hormona de crecimiento. Y ya no están ubicados única y exclusivamente en el sur del país. Con la migración interna que ha existido, ahora ustedes encuentran personas con déficit de receptor de hormona de crecimiento prácticamente en todas las provincias del país. ¿Por qué hacemos esta categorización? Porque la estrategia de tratamiento es indudablemente distinta. Ya he dicho que si se trata de hipotiroidismo hay que dar hormona tiroidea. Si se trata de déficit de hormona de crecimiento hay que dar hormona de crecimiento. Y si se trata de deficiencia del receptor de hormona de crecimiento, no va a tener sentido dar hormona de crecimiento porque ese no es el problema. Más bien los niveles van a estar elevados. Lo que tenemos que dar ahí es el intermediario, el efector de la hormona de crecimiento. ¿Qué recordarán ustedes? Que son las llamadas somatomedinas. Cuando se une la hormona de crecimiento al receptor, estimula la formación de estas sustancias, las somatomedinas, que son dos fundamentalmente, la IGF-1, el Insulin Growth Factor Type 1, y la IGF-2, el Insulin Growth Factor Type 2, que prolongan la duración de la acción de la hormona de crecimiento, extienden la duración de la acción. Entonces, dar hormona de crecimiento hace 30, 35 años era algo privativo, porque primero teníamos hormona de crecimiento de corta duración de acción. Había que administrar 1 o 2 veces al día, pinchazo, y era extremadamente cara. Imagínense ustedes, cada dosis costaba cerca de $650 y había que recibir eso 2 veces al día. Era imposible. El tiempo ha transcurrido. Ahora tenemos hormona de crecimiento que es un poco más práctica de utilizar. Se puede administrar 2 veces por semana, 1 vez por semana. Ha bajado el precio considerablemente. Ahora tienen ustedes hormona de crecimiento que puede costar cada dosis $150, por ejemplo. Pero que de todas maneras termina siendo una inversión grande.
Si a ustedes el papá de ese niño, la mamá de ese niño les pregunta, ¿y hasta cuándo hay que administrarle, doctor, la hormona de crecimiento? Su respuesta va a ser desalentadora, hasta que termine de crecer. Entonces, si se le diagnostica al niño a los 2, 3, 4 años, significa que va a tener que recibir hasta los 14, hasta los 15, 16 años. Y si ustedes hacen la matemática sencilla, eso significa que si recibe una dosis semanal de 150 son $600 al mes. Y si eso multiplican por 12 son $7,200 al año. Y si eso multiplican por 12 años, estamos hablando de una cantidad respetable de $80,000, $90,000. ¿Quién tiene para pagar eso? Es muy complicado, es muy difícil. Pero asumiendo que la persona esté dispuesta a realizar esa inversión, es posible que ese papá, esa mamá les diga, oiga, doctor, y ya que estamos en esta situación, ¿no será posible que usted le haga crecer a mi hijo 2,10 m, que le haga crecer 2,15 m para que se haga basquetbolista de la NBA y con eso nosotros recuperemos la inversión? Desafortunadamente no funciona así. La hormona de crecimiento estamos dando como terapia de reemplazo hormonal para suplir lo que no produce el organismo. No es una estrategia de crecimiento inmedido. Por lo tanto, ustedes van a tener que ser muy objetivos y decirle, mire, nosotros vamos a pelear por tratar de llegar a la estatura genéticamente estimada. Entonces, si usted, el papá mide 1,65 y la mamá mide 1,50, vamos a pelear para que ese niño llegue, ojalá, al 1,60 m. Eso va a depender, eso va a depender, por supuesto, de qué tan rápido empecemos y qué tan continuo sea el tratamiento. Desafortunadamente, además, dar hormona de crecimiento sin una buena nutrición, sin ejercicio, tampoco puede garantizar crecimiento. Entonces es muy complicado. Es muy complicado el pronóstico frente al reemplazo hormonal. Peor todavía si se trata de deficiencia del receptor, porque lo que hay que dar, como decía hace un momento, es IGF-1. Y si la hormona de crecimiento es cara, la IGF-1 es mucho más cara, porque el número de pacientes es más pequeño, la producción se vuelve más costosa. En todo caso, y para que ustedes recuerden, doctores, en el Ecuador, tanto la deficiencia de hormona de crecimiento cuanto la deficiencia de receptor para hormona de crecimiento son enfermedades catastróficas. Así están categorizadas. Y como tal, es obligación del Estado cubrir los costos correspondientes de la medicación. Lastimosamente, ya saben ustedes que el Estado no se responsabiliza. El Estado no cumple con su obligación. Y estos pobres pacientes infamemente ven transcurrir el tiempo sin recibir la medicación que necesitan. Porque no hay plata, porque no hay recursos. Claro, para salud no hay plata. Para otras pendejadas, ahí sí gastan plata por montones. Es parte de lo que ustedes tienen que tener claro como conciencia de responsabilidad social. En fin, ese es el único uso que tiene la hormona de crecimiento. El mal uso, el que queremos que ustedes eviten, es el uso tardío de la hormona de crecimiento.
Cuando ustedes van a tener que lidiar con ese paciente, esa paciente que llega a su consulta 14, 15, 16 años, inconforme con su estatura, con su aspecto físico, y que viene para que le hagan crecer, para que le den hormona de crecimiento. Paciente que viene con su radiografía de la mano ya hecha en la que se evidencia que todavía hay cartílago de crecimiento y que tiene la expectativa de que ustedes le van a dar hormona de crecimiento y va a crecer 10, 15 centímetros. Por favor, sean muy objetivos. A esa etapa de la adolescencia ya el crecimiento se ha enlentecido bastante. En esa etapa es evidente que no hubo deficiencia de hormona de crecimiento. Quizás no se aprovechó adecuadamente la hormona de crecimiento endógena, pero dar hormona de crecimiento exógena no va a acelerar el crecimiento más allá de lo esperado. Entonces, ¿cuál es el pronóstico para este chico, esta chica de 14, 15, 16 años después de recibir 1 o 2 años de hormona de crecimiento? Porque no es que funciona con una sola dosis. El resultado será crecer quizás 1,5 centímetros, 2 centímetros, algo imperceptible que se asocia a un gasto importante y a un sacrificio también importante de administrarse la medicación. Entonces, por favor, ustedes sean muy cautos, sean renuentes a ese uso ficticio para lograr crecimiento. Tampoco se debe usar hormona de crecimiento, ojo, para ganancia de masa muscular. Es otro de los problemas con los que estamos lidiando ahora. Personas que como saben que ya no es aceptable utilizar esteroides para ganar masa muscular, no solo por los efectos adversos, sino por el que son identificados como dopaje. Aparece por ahí la alternativa. ¿Y qué pasa si usamos hormona de crecimiento para lograr ganancia de masa muscular? Desafortunadamente, la hormona de crecimiento no es selectiva. Y si le damos a una persona que ya cesó su crecimiento, lastimosamente se va a producir actividad sobre los huesos planos, sobre los huesos cortos, ensanchamiento de los mismos. Y eso lo que va a producir es una acromegalia iatrogénica que no quisiéramos que le suceda al paciente. Entonces, racionalizar, por favor, limitar el uso de la hormona de crecimiento a aquellas circunstancias justificadas es fundamental. Tercer elemento que nosotros podríamos revisar, tercer elemento que nosotros podríamos discutir en este eje hipotálamo hipofisario, justamente la somatostatina. La somatostatina o la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, un agente que controla, que regula no solo la secreción de hormona de crecimiento, sino también paralelamente la secreción de hormona estimulante del tiroides. Es una entidad que pensábamos nosotros que tenía actividad única y exclusivamente a nivel de el eje hipotálamo hipofisario. Con el transcurso del tiempo caímos en cuenta que no era correcto, que la somatostatina también tiene acción periférica. Ustedes seguramente tienen en mente que la somatostatina sobre todo tiene actividad a nivel del tracto gastrointestinal, a nivel del estómago, a nivel de los intestinos, a nivel pancreático.
y por ende está relacionado ya no solo con una actividad central, sino con una actividad periférica importante. Con la somatostatina, la limitación más importante y por la cual no está disponible en la mayoría del mundo es porque tiene una acción muy corta, una acción fugaz, una acción transitoria, que le hace poco apetecible en el manejo de patologías crónicas como es la acromegalia, por ejemplo. Es por esa razón que nosotros lo que disponemos ahora es de un análogo de la somatostatina, un análogo de larga duración de acción, que es el octiotride. El octiotride o el octeótride, vuelvo y repito, un análogo de la somatostatina cuya ventaja fundamental es que tiene una duración de acción sostenida, más larga. Nosotros disponemos ahora inclusive de una formulación de depósito del octiotride que permite la administración una vez al mes cada 4 semanas. Entonces es extremadamente útil por la eficacia por un lado, pero por la practicidad que se asocia por otro. Y gracias a ello, Octiotride se utiliza ahora ya no solo para el manejo de la acromegalia, sino que es también útil para el manejo de otras problemáticas, como por ejemplo varices esofágicas, como por ejemplo diarrea secretora, etc. En todo caso, para nosotros es importante recordar la capacidad potencial que tiene este análogo de la somatostatina y la somatostatina per se en el control de la actividad de la hormona de crecimiento. Cuarto agente que les menciono superficialmente, sucintamente, porque hay un módulo específico en el que ustedes van a hablar al respecto, el módulo de mujer, me refiero a las gonadotrofinas. Cuando yo hablo de gonadotrofinas me refiero a dos entidades fundamentales, la LH o la hormona luteinizante y la FSH o la hormona folículo estimulante. Estas dos, la LH y la FSH producidas a nivel hipofisario, en respuesta a un producto hipotalámico, la GnRH, la hormona liberadora de gonadotrofinas. Justamente esta GnRH es de la que nosotros tenemos análogos y que pueden ser utilizados desde el punto de vista farmacológico. La actividad de las gonadotrofinas guarda relación directa con dos elementos fundamentales, permítanme recordarles. Por un lado, con con el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y por otro, con la capacidad reproductiva, con la fertilidad del individuo. Es por esa razón que digo cuando nosotros tenemos análogos de la GnRH, moléculas clásicas como leuprolide. Posteriormente aparecieron otras moléculas como goserelin, nafarelin, etc. Estos análogos de la GnRH se pueden utilizar en dos maneras o de dos formas. La primera es dando pulsátil, dando, retirando, para mimetizar la actividad endógena. Si yo doy de forma pulsátil análogos de la GnRH, lo que voy a hacer es promover la liberación de LH y FSH. Entonces, típicamente yo utilizo por pulsos la GnRH cuando tengo falta de desarrollo de caracteres sexuales secundarios, cuando hay retardo puberal.
Utilizo, por ejemplo, en casos de infertilidad, sea femenina, sea masculina, para estimular la producción ovular, en el caso de la mujer, para mejorar la espermatogénesis en el caso del varón. Por supuesto, con todos los efectos adversos asociados. Por el contrario, por el contrario, yo puedo utilizar los análogos de la GnRH de manera sostenida, no por pulsos, sino administrar crónicamente. Cuando hago esto, lo que produzco es una inhibición de la liberación de gonadotrofinas. Esto se vuelve útil en aquellos procesos en los que anómalamente existe sobreactividad de gonadotrofinas, por ejemplo, pubertad precoz, por ejemplo, endometriosis, por ejemplo, cáncer de próstata, porque estos dos últimos son gonadotrofino dependientes. Ese es nuestro cuarto elemento, las gonadotrofinas. Podría mencionar yo un quinto elemento que es un poco distinto a los anteriores, la prolactina. Y digo es ligeramente distinto porque con la prolactina existe una discusión importante sobre si tiene o no tiene control hipotalámico. Y la mayoría de los textos, recordarán ustedes, coinciden en que no hay un control directo por parte del hipotálamo en la liberación de la prolactina. Algunos textos mencionan que hay un control marginal, un control indirecto por parte de la TRH, la hormona liberadora de TSH, sobre la prolactina y que puede tener alguna actividad. Lo que sí se conoce a ciencia cierta, y ustedes recordarán que ya nosotros analizamos, es que la liberación de prolactina se ve inhibida por acción de la dopamina. Recordarán ustedes que ese es un efecto dopaminérgico. ¿Cuál es la función de la prolactina? La prolactina es útil para promover y mantener la lactancia. Tiene una función secundaria que es reducir el apetito sexual y disminuir la capacidad reproductiva, la fertilidad. Por eso antiguamente la lactancia exclusiva era una estrategia anticonceptiva fantástica. Conforme hemos ido modificando eh, la lactancia y ahora tenemos lactancia parcial, se pierde esa actividad de la prolactina y eso le predispone a la mujer en el posparto a embarazos a repetición. Guarden eso en mente, por favor, para que ustedes den consejería adecuada a la mujer desde el embarazo. Le hablen de métodos anticonceptivos tempranos para evitar esa recidiva de embarazo. No hay, no existe, no está descrito en la literatura médica la hipoprolactinemia. No existe falta de prolactina. Por eso ustedes, por favor, particularmente con las madres primíparas, con aquellas mujeres que han tenido el nacimiento por cesárea, van con frecuencia a escuchar que la madre, la mamá, se queja que no tiene leche, que no tiene producción de leche, que no puede amamantar. Sean ustedes extremadamente críticos. Eso es imposible.
Lo que hay que hacer es activar el sistema. Y el sistema se activa por estimulación, succión. Mientras más se le ponga a succionar al niño, más secreción de prolactina va a haber y mejor va a ser la secreción de leche materna, la lactancia. Lo que sí puede existir con cierta frecuencia es hiperprolactinemia. La primera causa de hiperprolactinemia, por supuesto, es embarazo. Puede deberse a microadenomas hipofisarios. Puede ser iatrogénica por disminución de disponibilidad de dopamina. En todo caso, cuando se presenta la hiperprolactinemia, debuta con dolor, con tensión mamaria, con sensibilidad mamaria. Recuerden, por favor, que la galactorrea es tardía. La galactorrea es consecuencia de la hiperprolactinemia sostenida, perduradera. Lo primero que aparece es ese dolor, esa molestia. ¿Qué hacer? Una sola cosa. Nosotros farmacológicamente podemos tratar de menoscabar esa producción de prolactina y para eso vamos a dar análogos dopaminérgicos, agonistas dopaminérgicos. Se acordarán ustedes que ya revisamos estas drogas, bromocriptina, cabergolina, pero recordarán también ustedes que desafortunadamente al subir los niveles de dopamina, corremos el riesgo de que se produzcan episodios psicóticos, esquizoides. Es por esa razón que siempre recomendarles, por favor, doctores, sean prudentes. No se lancen, no se envalentonen ustedes a querer manejar una hiperprolactinemia, sobre todo si no han tenido experiencia previa, porque no es tan simple, no es cuestión de darle el análogo dopaminérgico, sino que hay que hacer una buena evaluación psiquiátrica, conductual, para detectar cambios tempranos en el comportamiento. Con eso llegamos a el último de los agentes de este eje hipotálamo hipofisario, que son las hormonas tiroides, la TSH, la hormona estimulante del tiroides, que es liberado a partir de la hipófisis anterior en respuesta a la TRH, a la hormona liberadora de TSH. Esta TSH tiene como órgano blanco, como órgano efector, la glándula tiroides, en la cual me imagino ustedes tuvieron la oportunidad de revisar el exquisito proceso bioquímico por el cual se produce la iodación de la tiroglobulina, de forma tal que se capta el yodo y se enriquece esta globulina para dar lugar a la formación de las llamadas hormonas tiroideas, la T4, la tetrayodotirosina, y la T3, la triyodotironina. Siendo en la glándula tiroides la T4 la que más se forma y se libera a la circulación para sufrir un proceso de desyodación a nivel periférico y transformarse en la T3. T3 que es la versión activa, que es la versión funcional de las hormonas tiroides, la triyodotironina. Eso nos permite a nosotros poner en perspectiva dos trastornos de la función tiroidea. Por un lado está el hipertiroidismo y por el lado opuesto está el hipotiroidismo. El hipertiroidismo es relativamente sencillo de diagnóstico.
Ustedes cuando le ven a un paciente hipertiroideo sospechan de inmediato. Es un paciente que ha perdido peso, que está sudoroso, con la temperatura elevada, taquicárdico, inquieto, que no duerme bien. Un paciente agitado, un individuo que ha ido perdiendo peso de forma acelerada en las últimas semanas. Ustedes frente a la sospecha pueden validar si es que tiene o no tiene exoftalmus, si es que tiene componente de Graves Basedow, etcétera. Y comprueban su diagnóstico mandando a medir hormonas tiroides. Basta con medir la TSH. Si la TSH está suprimida, si está en cero, el diagnóstico de hipertiroidismo está comprobado. Seguramente a la palpación ustedes van a ver crecimiento de la glándula tiroides. Puede estar nodular, puede estar dura, tener una tumoración. Y entonces, establecido el diagnóstico de hipertiroidismo, ustedes dicen hay que resolverlo. Hoy por hoy, la resolución del hipertiroidismo consiste en extraer la glándula, en hacer la remoción quirúrgica de la glándula. Porque afortunadamente ahora tenemos mucho mejores mecanismos diagnósticos. Ahora tenemos nosotros mejores herramientas para poder determinar el tamaño de esa glándula, para poder ver la composición y demás. Al mismo tiempo que hemos mejorado mucho la técnica quirúrgica y por lo tanto ahora la certeza quirúrgica es mucho mejor, haciendo que sea un procedimiento exitoso en mejor medida. Sin embargo, ustedes no van a conseguir un solo cirujano que quiera operarle al paciente estando hipertiroideo, porque va a estar taquicárdico fundamentalmente, porque puede tener una descarga tiroidea que puede ser fatal. Es por esa razón que el primer elemento en el manejo del hipertiroidismo, aunque no tiene que ver con la glándula per se, es beta bloquearle, darle un beta bloqueador para reprimir la función cardíaca, para controlar la función cardíaca. Antiguamente, y les estoy hablando hace 50, 60 años atrás, cuando no teníamos los métodos diagnósticos actuales, no había tomografía, no había resonancia, solo había imagen básica, RX, rayos X. Si ustedes hacían una RX del cuello, no se veía absolutamente nada, porque la glándula tiroides, aunque esté hipertrofiada, es translúcida. Entonces ahí les estoy hablando de nuevo hace 50, 60 años atrás. Se nos ocurrió algo que en ese entonces parecía fantástico, que hoy sabemos que no era muy ortodoxo que se diga, que le bautizamos como la medicina nuclear. Imagínense ustedes, el uso de radioisótopos, el uso de radiación para poder lograr mejorar nuestra capacidad diagnóstica. Entonces le dábamos al paciente yodo 131, el cual era captado por la glándula tiroides y emitía radiación, con lo cual al tomar la placa se volvía radiopaca y se podía observar la silueta, se podía determinar el tamaño, la característica de la glándula. Y con eso el cirujano tenía una herramienta hiperútil para poder realizar sus procedimientos. De esas cosas coincidentes, como sucede en medicina eventualmente,
de esos accidentes a un paciente que concurre a hacerse el examen, le calculan mal la dosis y le dan una dosis más alta de yodo radioactivo y sucede algo inesperado. La glándula tiroides se quema, se chamusca. Y entonces encontramos hace 50 años atrás una alternativa para no exponerle al paciente a una cirugía que en ese entonces era muy riesgosa, que podía asociarse a extracción de las paratiroides, a daño de las cuerdas vocales, etcétera. Utilizar yodo radioactivo. Hoy en día no tiene sentido, vuelvo y repito. Hoy la cirugía es de la gente de elección. Pero van a leer ustedes que esa era una estrategia. Adicionalmente, y para tratar hasta poder operarle al paciente de modular la actividad tiroidea, se desarrollaron unas drogas denominadas los agentes antitiroideos. Los agentes antitiroideos, agentes que bloquean la iodación de la tirosina, que evitan la formación de hormonas tiroides. Hay dos moléculas al menos que están referidas en el texto que van a ver ustedes. La primera, la más antigua, el propiltiouracilo, conocido con las siglas de PTU, propiltiouracilo. Y por otro lado, una versión más moderna de este, que es el metimazol. Estos agentes, el propiltiuracilo y el metimazol, se diferencian entre sí, no por la eficacia, sino más bien por las características cinéticas. Los dos no son de acción inmediata, por una cuestión lógica que ustedes, por supuesto, entenderán. Porque si yo doy estos agentes antitiroideos, voy a evitar la síntesis, la formación de nuevas hormonas tiroides. Pero no voy a afectar las hormonas tiroides que ya estaban preformadas. Entonces yo empiezo a dar estos agentes y todavía se va a seguir liberando las hormonas tiroides que estaban preformadas. Entonces la acción no es inmediata. No sirven para uso agudo. Perdón. Por esa razón, por esa razón, no sirven para prevenir la tirotoxicosis. Por eso hay que beta bloquearla al paciente, sí o sí. ¿Qué diferencias cinéticas tienen? La primera, unión a proteínas plasmáticas. PTU se une ampliamente, metimazol no. Dos, la vida media. Propiltiuracilo es de vida media corta. Hay que dar 3, 4 veces al día. Metimazol es de vida media larga. Usualmente se da una vez al día. Importantísimo, importantísimo. Metimazol atraviesa la placenta. Entonces no se puede dar durante la gestación. Pero el propiltiuracilo no. Entonces es agente de elección durante el hipertiroidismo gestacional. Y lo mismo sucede con la lactancia. Metimazol se secreta por la leche materna, mientras que el PTU, el propiltiuracilo, no. Entonces ahí tienen ustedes el posicionamiento que se puede encontrar.
van a ver en el libro que está descrito adicionalmente que el PTU tiene una acción adicional que no está descrita para el metimazol, y es que el PTU puede bloquear, además, la transformación periférica de T4 en T3. Eso puede tener algún beneficio clínico, sobre todo en la velocidad de acción. Manejo de el hipertiroidismo. En el hipotiroidismo, la clínica también es bastante florida, bastante sencilla. Ese paciente que ha ganado peso, ese paciente que está cansado, somnoliento, que le cuesta concentrarse, friolento, la piel seca, el pelo quebradizo, con trastornos menstruales en la mujer, y ustedes sospechan, parece un hipotiroidismo. Le hacen hormonas tiroideas TSH y está por las nubes, elevadísimo, confirmado. En nuestro medio es muy común que el hipotiroidismo se presente también con bocio, con crecimiento, porque suele ser por deficiencia de yodo, sobre todo. ¿Qué hay que hacer frente al hipotiroidismo? Lo único, terapia de reemplazo hormonal, dar hormona tiroidea. Nosotros podríamos dar T4 o T3. ¿Por qué escogemos dar T4 en lugar de T3? Porque si yo doy T3, me va a ser muy difícil estimar cuál es la demanda, cuál es la necesidad del organismo, sobre todo a lo largo del día. Y es altamente probable que entonces yo le vuelva hipertiroideo al individuo, o que no corrija el hipotiroidismo. Además, desde el punto de vista cinético, la T3 tiene una vida media corta. Por eso la T3 se suele utilizar solo en el coma mixedematoso para tratamiento agudo. Nosotros escogemos darle al paciente, por lo tanto, T4, levotiroxina, para que sea el organismo del individuo el que transforme espontáneamente, por necesidad, por demanda, esa T4 en T3. A pesar de lo cual, cuando ustedes comiencen a tratar a un paciente que estaba hipotiroideo, que no les sorprenda, que no les llame la atención que se ponga hipertiroideo inicialmente. Durante las primeras 2 semanas al menos, aunque ustedes calculen adecuadamente la dosis de levotiroxina, como el individuo estuvo carente, su organismo hiperresponde. Y entonces el paciente les va a decir, estoy taquicárdico, estoy acelerado, estoy inquieto, estoy angustiado, no puedo dormir, estoy perdiendo peso. Creo que me están dando mucho. Ustedes sepan explicarle que durante al menos las 2 primeras semanas, ese hipertiroidismo es transitorio. Es porque había deficiencia de hormona del tiroides. Y el organismo está desesperado, ávidamente usando. Después de las 2 semanas se va a ir estabilizando y no se recomienda por eso hacer ajuste de dosis hasta después de 4 o 6 semanas de tratamiento. Cuando ya hemos estabilizado al organismo, ahí van a medir nuevamente ustedes TSH para ver cómo están esos niveles, para ver si ya está en rango normal y demás. Así utilizamos nosotros el reemplazo hormonal en la glándula tiroides funcional.
No es curable, por lo tanto es un tratamiento de por vida, es un tratamiento sostenido que puede afectar tempranamente. Ojo, en el Ecuador no se ha solucionado la deficiencia de yodo. La sal yodada es una estrategia con un éxito parcial porque apunta sobre todo al área urbana, pero en las áreas rurales vaya a saber cuál es la penetración de la sal yodada. Penetración me refiero a la adopción, el consumo. Por esa misma razón, todavía seguimos lidiando con el hipotiroidismo neonatal. Ustedes en el módulo de pediatría, ustedes en medicina comunitaria, van a ver que existe una norma nacional. Todo niño recién nacido hay que pincharle el taloncito y hacerle hormonas tiroideas para detectar hipotiroidismo. Si ya estuviera superado, no sería necesario, pero es todavía prevalente la deficiencia de yodo en el Ecuador, lastimosamente. Pues guarden siempre en mente ese posible diagnóstico. Esto es lo que hace relación a hipófisis anterior. Nosotros en hipófisis posterior, recordarán ustedes que tenemos dos agentes, que solo vale la pena mencionarlos, nada más. Por un lado está la oxitocina que es responsable, recordarán ustedes, de apoyar la secreción de la leche materna, que tiene una función contráctil fundamentalmente en el aparato reproductor y particularmente femenino, sobre todo a nivel uterino, en la parte final del parto. En el tercer trimestre se sobreexpresan receptores para oxitocina, que son los que promueven la contracción uterina para favorecer la labor de parto, la salida del producto. Una oxitocina que tiene una capacidad también estimulante de la actividad sexual. Y la contraparte, una molécula químicamente emparentada con la oxitocina, que es la vasopresina, sobre la cual algo ya hablamos algún momento. Vasopresina, conocida antes como la ADH, la hormona antidiurética, que recibió la denominación nueva cuando se evidenció que no solo controla la diuresis, particularmente a nivel renal, se acordarán ustedes, mediando la actividad de las acuaporinas, sino que existen otro tipo de receptores para vasopresina que se encuentran, como su nombre sugiere, a nivel vascular y que tienen la capacidad de contraer a los vasos sanguíneos y que por lo tanto modula la reactividad vascular. Gracias justamente a esa descripción, se han desarrollado ahora análogos de la vasopresina, una familia que se conoce como las moléculas, los vaptanos, los que actúan sobre los receptores para vasopresina y que tienen la capacidad de poder modular esa reactividad vascular. Tienen esa capacidad de poder evitar la contracción normal de los vasos, llevar a un proceso de relajación vascular, de disminución de la resistencia vascular periférica y por lo tanto del control hemodinámico en el organismo. Así, a grosso modo, nosotros navegamos sobre
toda esta diversidad de agentes, próxima semana vamos a ir nosotros descendiendo. Próxima semana vamos a ver la función pancreática. Les voy a pedir que tengan la gentileza para el prerequisito de la próxima clase que vemos nosotros este día jueves, de venir repasando la función endocrina, no la exocrina, la endocrina del páncreas. Me refiero a insulina, glucagón, esencialmente, para que nosotros hablemos sobre la principal problemática actual, sobre el manejo de la diabetes. Entonces vengan repasando, por favor, la diabetes, la fisiopatología, la connotación de la diabetes en aras de que nosotros podamos establecer estrategias para su control adecuado. Nada más por hoy. Les agradezco por haber encontrado este espacio para igualarnos con la materia y por ende nos estaremos viendo de forma presencial el día jueves en el horario habitual. Que tengan un buen resto de la tarde. Muchas gracias con todos.